En 1998, Mónica Lewinsky no podía salir de su apartamento sin que las cámaras la apuntaran. Los programas nocturnos la ridiculizaban, todos los periódicos imprimían su nombre en grandes titulares. Recibía ofertas de un contrato tras otro para contar su vida. Una sola entrevista le reportó $1 millón. A ello se añadió un contrato editorial valorado en $500,000. Pero ocurrió una paradoja: el dinero desaparecía tan rápido como llegaba. Hoy la cuenta bancaria de ella muestra una cifra que no corresponde con el nombre que en su día conoció todo el mundo. Y la razón detrás de ello cambió todo lo que la gente creía entender. El 23 de julio de 1973, Mónica Lewinsky nació en San Francisco. Su padre, Bernard Lewinsky, un oncólogo adinerado, procedía de una familia judía que había huido de la Alemania nazi en los años 20, primero a El Salvador y después a Estados Unidos cuando él tenía tan solo 14 años. Por parte de madre, las raíces no eran menos singulares. Su abuelo era judío lituano y su abuela había nacido en Tianjin, ciudad bajo control británico en China, con sangre judía rusa. Esos orígenes contenían un espíritu de supervivencia y de reinvención, y Mónica era la continuación. Su madre, Marcia Lewis, no solo era ama de casa, también perseguía la fama, y llegó a escribir un libro en 1996 sobre 3 hombres. Desde el inicio se percibía, era una familia ligada a la notoriedad, la ambición y el escándalo. La infancia de Mónica transcurrió en Beverly Hills en una mansión de estilo español valorada en $1.600.000 en los años 80. La clínica de su padre generaba $37.000 al mes, más de $400.000 al año. Gastaban hasta $20.000 en vacaciones, conducían Cadillac Mercedes y asistían a conciertos sinfónicos. Los propios gastos de Mónica superaban aquel lujo: $720 al mes, para tenis 300, para niñera, 100 para peluquería. Estudió en centros de prestigio desde Sinai Akiba hasta John Thomas Dye en Bel Air, donde sus compañeros eran hijos de productores de Hollywood. Sus 16 cumpleaños se celebraban con coches de lujo, un mundo de ensueño, pero tras los muros la familia se resquebrajaba. En 1987, cuando Mónica tenía 14 años, el matrimonio de sus padres se rompió. El divorcio fue amargo, con acusaciones de infidelidad, regalos caros de Tiffany o Louis Vuitton para las amantes. Hubo explosiones violentas. Mónica escuchaba a su padre gritar: «¡Eres una estúpida!». Prohibía hablar a los hijos durante la cena. La terapia psicológica costaba $1.800 al mes. Ella acudía a sesiones propias que oscilaban entre $700 y $60. Años más tarde, en una grabación, admitió: «Me criaron con mentiras. He mentido toda mi vida». No era solo una familia rota, era un caos emocional con semillas peligrosas. Pronto, Mónica descubrió que el poder, el dolor y la mentira podían entrelazarse. En la escuela, recurrió al teatro para huir, se unió al grupo de interpretación hasta que su profesor se suicidó, un golpe devastador. Tras dejar Beverly Hills High, pasó a Bel Air Prep, un colegio privado caro, famoso por aceptar a hijos de millonarios problemáticos. La matrícula ascendía a $12.000 anuales, el curso final tenía solo 7 alumnos, y ella era una de ellos. Mónica se apasionó por el coro, el arte, el teatro, se volvió perfeccionista. En el anuario citó a Ezra Pound y al Dr. Seuss, revelando ambiciones. Sus amigos creían que algún día sería famosa. Acertaron, aunque nadie imaginaba lo que le aguardaba. Con 19 años, Mónica inició una relación de 5 años con su antiguo profesor de teatro, Andy Blair. Él tenía 40 años, esposa e hijos. Ella le siguió a Portland, Oregón, mientras estudiaba en el Lewis and Clark College, incluso cuidaba a los hijos de él siendo su amante, y llegó a ser amiga de la esposa. Todo era tan retorcido que el abogado de Blair afirmó después que Mónica estaba obsesionada con el sexo y tendía a exagerar para engrandecer su imagen. Antes de marcharse a Washington, D.C., llegó a bromear: «Iré a la Casa Blanca a comprar las rodilleras del presidente». Solía llamarle hasta 5 veces al día. Incluso estando con el presidente Clinton, Mónica
Seguía contándole a Blair quejándose de que él solo quería sexo oral. El retrato se volvía claro, ella buscaba poder, peligro y validación de hombres mayores ya comprometidos. En Lewis and Clark, estudió psicología fascinada por las personas, las emociones y el control. Llegó a soñar con trabajar para el FBI, pero después admitió con amargura: trabajé para el FBI como objetivo federal. Era simpática, abierta, los profesores la describían como alguien capaz de conversar con cualquiera. Pero sus amigos percibían sombras, no sabía guardar secretos. Era chismosa. Hablaba abiertamente de su relación con Blair. La tensión la llevó a terapia intentando comprenderse mientras vivía en el caos. En 1995, con 22 años, Mónica se licenció en psicología, pese a tener evaluaciones poco prometedoras en el centro de salud mental. Había llegado a desempeñar 3 trabajos a la vez: vender corbatas en el centro, hacer prácticas en un grupo de apoyo legal, recogiendo datos para ayudar a evitar condenas. Su corazón se inclinaba por ayudar, pero no sabía salvarse a sí misma. El destino cambió de rumbo. Apenas un mes después de graduarse, Mónica Lewinsky consiguió unas prácticas no remuneradas en la Casa Blanca gracias a un amigo influyente de su madre, un donante demócrata. El puesto era en la oficina de Leon Panetta, jefe de gabinete de Clinton. No tenía experiencia política ni títulos especiales, solo su licenciatura en psicología y las conexiones oportunas. En noviembre de 1995, cuando el gobierno federal cerró durante una semana y la mayoría del personal de la Casa Blanca volvió a casa, a las becarias no remuneradas como Mónica se les pidió quedarse. Llevaba poco más de un mes trabajando y pasó a ser una de las pocas en el ala oeste. Fue entonces cuando el presidente Bill Clinton empezó a aparecer con más frecuencia. En la oficina del jefe de gabinete, casi vacía, reparó en ella una joven de 22 años, mientras él tenía 49. En los días siguientes, su mirada se posaba en ella una y otra vez. Hubo un momento crucial en una pequeña fiesta de cumpleaños. Mónica notó que se le veía la ropa interior sobre los pantalones, percibió la mirada de él y decidió no ajustarse. Más tarde, él la llamó a su despacho. Su corazón latía con fuerza, todos lo notaban. Un asesor llegó a bromear diciendo que ella veía más al presidente que los altos cargos. Otro se incomodó y pronto buscó apartarla del edificio. Pero ya era tarde. El 15 de noviembre de 1995, Mónica entró en la Casa Blanca a la 1:30 de la tarde, salió y regresó a las 5:07 y no salió hasta las 12:18 de la madrugada. La agenda de él casi coincidía. Esa noche comenzó la relación ella, una becaria de tercer curso. Él, el hombre más poderoso del mundo, con edad para ser su padre. En 18 meses se registraron 9 encuentros sexuales, la mayoría en o cerca del despacho oval, incluso en la oficina de George Stephanopoulos. Hubo una ocasión en que él desabrochó su vestido de cuello a tobillos, otra en que recitó de memoria su número de teléfono. No solo compartieron encuentros directos, sino también regalos. Mónica le dio corbatas, libros, un juego de Sherlock Holmes e incluso objetos con forma de rana. Él le regaló cigarros, un poemario, un peluche de los viñedos de Martha's Vineyard e incluso una fotografía enmarcada en la que llevaba la corbata que ella le había regalado. Las llamadas nocturnas también se hicieron habituales. Él dejaba mensajes, decía que la echaba de menos, que deseaba tenerla a su lado. Al menos 3 llamadas fueron grabadas. En una de ellas, ella estaba junto a su amiga, Linda Tripp, y ésta reconoció la voz del presidente. Para Mónica, aquello era la prueba de que era especial la elegida, y entonces llegó el vestido azul. El 28 de febrero de 1997, en su último encuentro, Clinton eyaculó sobre un vestido azul marino mientras mantenían sexo oral. Ella no se dio cuenta, e incluso lo llevó puesto aquella misma noche para cenar. Meses después, al querer ponérselo de nuevo en acción de gracias, descubrió la mancha. Linda Tripp le aconsejó no lavarlo, lo llamó póliza de seguro, e incluso se burló diciendo que el vestido la hacía parecer gorda para disuadirla de usarlo otra vez. Más tarde,
el vestido se convirtió en prueba clave. En julio de 1998, cuando Lewinsky lo entregó el FBI, confirmó que el ADN coincidía con el del presidente. Irrefutable. En realidad, desde abril de 1996, la subjefa de gabinete Evelyn Lieberman ya había trasladado a Mónica al Pentágono. El motivo oficial era un mal comportamiento y bajo rendimiento, pero en verdad se debía a que estaba demasiado cerca del presidente. Aún así, la comunicación no cesó, llamadas telefónicas, incluso sexo por teléfono. Mónica seguía convencida de que él dejaría a su esposa. Pero en mayo de 1997, Clinton puso fin a la relación confesándole que había sido infiel cientos de veces antes de casarse, pero que intentaba ser fiel desde los 40 años. En ese momento ella comprendió que solo era una más entre tantas. En el Pentágono. Mónica conoció a Linda Tripp, una mujer 20 años mayor que ella, que había trabajado en la Casa Blanca y conocía bien ese mundo. Al principio se mostró como una madre, y Mónica, frágil y herida, se aferró a ella. Confió en ella, le reveló su mayor secreto, la relación con el presidente. Pero Tripp no era lo que parecía. Grababa en secreto las llamadas, más de 20 horas de conversación durante varios meses. Mónica no sospechaba nada, y lo contaba todo, desde cómo él la trataba hasta su esperanza de que realmente le importase. Hubo un momento en que exclamó: «No puedo soportarlo más. Es demasiado para una sola persona». Tripp no se detuvo. Colaboró con los investigadores más de 100 horas, escuchando las cintas, tomando notas, proporcionando detalles al equipo legal de Kenneth Starr. Se construyó un caso no solo contra Clinton, sino basado en las propias palabras de Mónica. En enero de 1998, Mónica firmó una declaración jurada negando haber tenido relaciones sexuales con el presidente, una mentira destinada a protegerlo en el caso Paula Jones. Un proceso iniciado en 1994 que ahora alcanzaba un punto crítico. En ese momento no solo encubría un escándalo, también cometía perjurio. Llegó incluso a suplicar a Linda que hiciera lo mismo, llamándola sin cesar, rogándole que protegiera al presidente. Pero Tripp se negó. Ya había acudido al FBI y entregado todo. En enero de 1998 todas las grabaciones estaban en manos del fiscal independiente Kenneth Starr. Finalmente, para asegurarse, Linda Tripp llevó consigo una grabadora al último almuerzo con Mónica Lewinsky en un centro comercial de Virginia. Aquella conversación lo decidió todo. Declaró a ABC News: «Quiero que esta relación salga a la luz con claridad. El público tiene derecho a saberlo. El despiadado es Clinton». Sin embargo, la más dañada fue Mónica. Esas cintas encendieron la mecha del proceso de destitución presidencial. Todo ello derivó en una multa de $90,000 y en 5 años de suspensión del ejercicio de la abogacía para él. Explotó la vida privada de Mónica en los periódicos, en la televisión e incluso como burla en programas nocturnos. El 26 de enero de 1998, ante las cámaras del mundo, Bill Clinton, junto a su esposa Hillary, declaró desde la Casa Blanca: «No he tenido relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky». Pronunció cada palabra con énfasis. «Estas acusaciones son falsas. Necesito volver a trabajar para el pueblo estadounidense». Sonaba rotundo, pero no era verdad. Nunca la nombró solo esa mujer. Con 24 años, Mónica Lewinsky quedó reducida a una amenaza política, no a una persona. El equipo de Clinton había calculado cada palabra. El concepto de relaciones sexuales se definió de manera restrictiva, sin incluir el sexo oral. Legalmente evitó el delito de perjurio. Pero para millones de estadounidenses y para Mónica fue una traición brutal. El escándalo había estallado el 17 de enero de 1998, cuando el Drudge Report destapó la historia. En una sola noche, Mónica se convirtió en el centro de atención de todo Estados Unidos. No por admiración, sino por burla. Los periodistas la acosaban, las cámaras la esperaban frente a su apartamento. Se refugiaba en casa de su madre, solo salía para citas médicas,
o paseos breves bajo vigilancia. Su ropa era analizada a cada paso seguido, su nombre repetido en chistes televisivos. Más tarde, ella diría: «Podéis llamarme la persona más humillada del mundo». Y no era una exageración. Todo ocurrió en los inicios de Internet, cuando aún no existían las redes sociales, pero el mundo en línea ya era implacable. Mónica fue una de las primeras en sufrir humillación digital global. Desde la Casa Blanca se fraguó un plan retratarla como una loca. Funcionarios próximos la llamaban obsesiva inestable delirante. Se decía que Hillary Clinton la había calificado de narcisista desequilibrada. La prensa afín se sumó enseguida. Mónica fue dibujada como mentirosa, destructora de familias, un fraude. El objetivo no era solo proteger la presidencia, sino arruinar su credibilidad. Y durante un tiempo lo consiguieron. La opinión pública se confundió, y para Mónica el dolor fue desgarrador. Perdió el sueño, dejó de comer, la obsesionaba un pensamiento terrible: quiero morir. Nunca lo intentó, pero el miedo de su madre, Marcia Lewis, era real. Se quedaba cada noche junto a ella, dejaba la puerta del baño abierta cuando su hija se duchaba, temiendo que la vergüenza la matase. Durante 6 largos meses, Mónica Lewinsky quedó atrapada en la crisis. Había cometido perjurio y el miedo legal pesaba sobre ella. Hasta que el 28 de julio de 1998 llegó el giro, aceptó declarar ante el gran jurado a cambio de inmunidad total. Tenía entonces 25 años. Era ya la exbecaria de la Casa Blanca. Tras meses de negociaciones, sus abogados habían logrado el acuerdo. En Nueva York, en una reunión privada, lo confesó todo a los fiscales de Kenneth Starr. Sin ocultar nada y a cambio recibió protección, no habría cargos por perjurio ni por obstrucción a la justicia, siempre que dijera la verdad. Si volvía a mentir, el acuerdo se desvanecería. Y luego llegó el turno del presidente. El 17 de agosto de 1998, Bill Clinton tuvo que declarar bajo juramento. Cuando le preguntaron por su afirmación a los asesores de que entre nosotros no hubo nada, se detuvo y pronunció la frase que la historia nunca olvidará: eso depende del significado de la palabra is. Si is significaba en este momento, su negación no era incorrecta. Pero si significaba alguna vez, entonces era otra cosa. Los periodistas quedaron atónitos, los humoristas encantados. En realidad, se trataba de un juego de palabras para esquivar la verdad. Clinton insistió en que no había mentido, solo escogido cuidadosamente sus términos. En PBS declaró: no hubo ninguna relación inapropiada. Él creía que era cierto si se limitaba al presente. Algunos lo llamaron astuto, otros descarado. No pocos se burlaron el Willy existencial. Pero el Congreso no reía. El 19 de diciembre de 1998, la Cámara de Representantes votó a favor de someter a juicio político a Bill Clinton con 2 cargos: perjurio y obstrucción a la justicia, ambos directamente relacionados con el caso Lewinsky. El llamado Starr Report había dejado al descubierto la verdad que mintió sobre la relación. Cometió perjurio. En el caso Paula Jones, permitió que sus abogados entregaran información falsa al tribunal y trató de influir en los testigos. Ese era el núcleo de los artículos 1 y 2, las acusaciones de que Bill Clinton había dañado la integridad de su cargo y traicionado la confianza del pueblo. Pero cuando el caso llegó al Senado, se frenó pronto. El cargo de perjurio solo obtuvo 45 votos y el de obstrucción de la justicia 50. Ninguno alcanzó los 67 necesarios para destituirlo. Permaneció en el cargo, pero su nombre quedó marcado para siempre por el juicio político. Entonces toda la atención se volvió hacia Mónica Lewinsky. El 3 de marzo de 1999 apareció en una entrevista con Barbara Walters. No fue una charla más, se convirtió en un evento televisivo histórico, con 70 millones de espectadores, casi la mitad de todas las cadenas estadounidenses, emitiéndola simultáneamente. ABC obtuvo un beneficio colosal, los anuncios se pagaban a un precio 4 veces mayor.
Pero los espectadores no solo acudieron por la publicidad, querían respuestas. Walters preguntó con crudeza, ¿dónde quedó su autoestima? E incluso, usted le mostró al presidente su ropa interior de hilo dental. ¿De dónde sacó ese valor? Bajo aquella presión, Mónica se mantuvo serena. Pidió públicamente perdón a Hillary y Chelsea Clinton admitió que no esperaba ser perdonada, pero deseaba que entendieran su arrepentimiento. Solo con los derechos internacionales de aquella entrevista, ganó cerca de $1 millón. Pero no se detuvo allí. Ese mismo mes publicó Monica's Story, en colaboración con Andrew Morton, el biógrafo que había escrito sobre la princesa Diana. El libro ascendió de inmediato al número 1 de la lista de ventas del New York Times, generando alrededor de $500,000. En sus páginas, Mónica revelaba aspectos que iban más allá del Starr Report, que se había quedado embarazada al terminar la relación que abortó, que estuvo en terapia psicológica, y denunciaba las tácticas de investigación que calificaba de invasivas y abusivas. Coincidía con Hillary Clinton en la idea de una gran conspiración de la derecha. En medio de la tormenta, Mónica Lewinsky seguía luchando por recuperar su vida. A comienzos del año 2000, un contrato de $1 millón con Jenny Craig parecía abrirle una salida 6 meses para perder 18 kilos y presentarse como la imagen de la mujer moderna bajo presión. La campaña, valorada en $7,2 millones, se lanzó con bombo y platillo. Pero la reacción fue feroz, varias cadenas se negaron a emitir los anuncios. En febrero toda la campaña fue cancelada. En abril se dio por terminada. Mónica solo cobró $300,000, un 70% menos de lo prometido. Una vez más, la puerta que se entreabría se cerró de golpe, pero no se rindió. En septiembre de 1999 fundó su propia empresa, la línea de bolsos The Real Monica Inc. No era solo un nombre famoso estampado, ella misma diseñaba. Viajaba a Luisiana para supervisar la producción. Los bolsos Boho reversibles pronto aparecieron en Henry Bendel de Nueva York, en Fred Segal de California, incluso en Cross de Londres. El mundo de la moda empezaba a valorar su creatividad más allá de su pasado. Un experto en comunicación afirmó que por fin era reconocida como diseñadora real. Por un instante pareció que había escapado de la sombra, aunque la huella del escándalo seguía pesando. Después, eligió la apuesta más arriesgada, la telerrealidad. En 2003, Mónica presentó en Fox el programa de citas Mr. Personality, en el que los hombres participaban con el rostro cubierto. Su sola presencia atrajo a la audiencia y el estreno logró buenos resultados. Al principio, los críticos pensaron que había hallado su camino. Pero pronto estalló la controversia, la acusaban de explotar su pasado. La audiencia cayó en picado, el último episodio se redujo de 2 horas a 1, y el programa concluyó tras 5 emisiones. Aún así, Mónica había demostrado que podía sostenerse frente a la cámara. Entre los años 2000 y 2003, apareció en televisiones de todo el mundo en el Tom Green Show buscando telas con el presentador, en el Reino Unido con Monica's Postcards hablando sobre cultura estadounidense, en Suecia en High Chaparral, en Londres junto a Graham Norton, o en Estados Unidos en The View y Jimmy Kimmel Live. Estas intervenciones mostraban que ya no era solo un escándalo, aunque el pasado todavía la perseguía, hasta que el tiempo cambió. En junio de 2014, tras 16 años de silencio, Mónica publicó en Vanity Fair un ensayo de 6.000 palabras titulado Shame and Survival, vergüenza y supervivencia. En todo ese tiempo había rechazado más de $10 millones en ofertas porque nada le parecía adecuado. Lo que la impulsó a hablar fue el suicidio de Tyler Clementi, un estudiante de 18 años humillado en Internet. Su madre rompió a llorar recordando aquellas noches de 1998 en que temía que su hija se quitase la vida. En el texto, Mónica contaba incluso cómo en una entrevista laboral le dijeron que necesitaba una carta de recomendación de los Clinton porque Hillary podía postularse a la presidencia. Esta vez el mundo la escuchó de otro modo. Ya no era un chiste. Era una superviviente con verdades que compartir. En marzo de 2015, en el escenario de TED,
pronunció la charla The Price of Shame, el precio de la vergüenza. En solo 20 minutos se propagó con fuerza, superando los 20 millones de visualizaciones. Se definió como la paciente cero de la humillación pública en la era digital. Al principio la reacción fue brutal. Su página de Facebook se inundó de odio. Hubo quienes la culparon incluso del 11 de septiembre y de la derrota electoral de Al Gore. Pero poco a poco surgió un apoyo creciente. La gente empezó a comprender el poder destructivo del escarnio público. Aquella charla llegó a una audiencia 1000 veces mayor que el aforo del Madison Square Garden. Y para el año 2021, Mónica Lewinsky ya se había convertido en un nombre destacado en Hollywood. La productora Alt Ending de Mónica firmó un contrato preferente con 20th Television, el estudio detrás de The Simpsons y This Is Us. En aquel proyecto ella asumió el papel de productora de Impeachment American Crime Story, emitida en septiembre de 2021, una serie que recreaba precisamente la historia que casi destruye su carrera. Pero esta vez, todo el control creativo estaba en sus manos. El presidente de 20th Television elogió su pasión y su capacidad narrativa, porque ahora ya no solo existía, creaba. Se alzaba para reconstruir su propia voz. Paralelamente coprodujo el documental 15 Minutes of Shame en HBO Max. Ese título no era solo un nombre, sino el reflejo de una vida convertida en lección para el mundo. Y pese a todos los rumores en Internet, la verdad seguía siendo clara. El patrimonio neto de Mónica Lewinsky no era de $50 millones. Para el año 2025, esa cifra apenas rondaba el $1,500,000 y cada centavo lo había ganado por sí misma. Sus memorias le reportaron $500,000. La histórica entrevista con Barbara Walters, $1 millón. Pero sus ingresos más estables provenían ahora de conferencias, campañas de concienciación y contratos de producción. Había rechazado más de $10 millones en ofertas solo porque iban en contra de los valores que defendía. Esa elección ralentizó su recuperación financiera, pero a cambio le proporcionó otro tipo de patrimonio: la credibilidad. Y desde ahí se entregó a ayudar a otros a recuperar su propia narrativa. En febrero de 2025, lanzó el podcast Reclaiming. En el primer episodio se mostró más abierta que nunca, confesando que en aquellos días en Washington llegó a creer que significaba algo especial para el presidente Clinton, que soñó con un futuro junto a él. Hoy lo contempla con claridad. En el programa dialoga con invitados como Olivia Munn o Alan sobre cómo superar la humillación pública. Reclaiming no es solo un podcast. Es un salvavidas para quienes alguna vez fueron arrojados al torbellino de la cancelación. En The Late Show with Stephen Colbert, confesó que su invitada soñada sería Taylor Swift, alguien que también ha comprendido lo que supone ser arrastrada al fango mediático. Y así Mónica Lewinsky resumió todo con una frase sencilla: al final comprendí que no puedo huir de lo que ocurrió. Tengo que integrarlo. Eso convirtió su trayectoria no solo en un regreso